me dijo Úrsula, despertó un interés también en la comunidad de análisis funcional, así que quizás esto puede ser interesante para otras personas. Y es generadores positivos y redundancia. Pues me acaban de presentar, por si alguien no escuchó, fue todo. Bueno, efectivamente les voy a hablar de generadores positivos y redundancia. Bueno, estoy bajo la supervisión de Úrsula, que es mi directora, y Juan Gilibedes es mi codirector. Así que, bueno, vamos a empezar. Si alguien tiene alguna pregunta en algún momento, me puede decir. Bueno, el trabajo está, bueno, durante el trabajo vamos a pensar que estamos trabajando con espacios vectoriales de dimensión finita y que está dotado con el producto punto o producto interno habitual de C o de R, de acuerdo a lo que estemos trabajando. En general siempre va a ser el de R, salvo en una parte que hay que usar el de C, que nada más, pero siempre vamos a pensar eso. Y bueno, esas definiciones en principio fueron introducidas en el 57, si mal no recuerdo, por Chandler Davis. Igual al final viene la referencia. Bueno, voy a primero dar unas definiciones y después vamos con lo que nosotros hemos estado haciendo. Entonces, si tenemos un espacio vectorial V, vamos a decir que es una combinación positiva. Entonces, una combinación positiva es como una combinación lineal, pero usando la restricción sobre los escalares de que estos no sean negativos, o sea, tienen que ser mayor o igual que cero, y a eso le vamos a llamar una combinación lineal positiva, y vamos a decir que un conjunto de vectores es positivamente dependiente si alguno de ellos lo puede escribir como combinación positiva de los demás. ¿Ok? Entonces, esa es una de las definiciones. Bueno, un conjunto de vectores genera positivamente un espacio vectorial si cualquier elemento del espacio vectorial, o sea, cualquier elemento A, se puede escribir como una combinación lineal positiva de esos conjuntos de vectores. Eso es muy parecido a lo que conocemos siempre de álgebra lineal. Bueno, y se dice que hay una relación positiva o estrictamente positiva entre los elementos de un conjunto si se pueden hacer cero, se puede obtener el vector cero con ellos utilizando coeficientes estrictamente positivos o que podrían ser cero, ¿ok? Pero eso dependerá si es estrictamente positiva o positiva. En general lo que nos va a interesar a nosotros es que exista una estrictamente positiva y en caso de que un conjunto de, bueno, a un conjunto de vectores se le va a decir base positiva, si son positivamente independientes, es decir, que ninguno de ellos se puede escribir positivamente con los otros y si generan todo el espacio. ¿Sí? Bueno, ¿todavía? Vale. Bueno, entonces en el trabajo de Chandler Davis venían algunos teoremas. Uno de ellos es que un conjunto de vectores genera positivamente todo un espacio vectorial. Si para cualquier elemento del espacio vectorial que agarremos, existe alguno del conjunto generador que siempre está en un ángulo menor que 90 con alguno de ellos. ¿Okay? O sea, para cualquiera que se me antoje, al menos debe de haber uno que siempre debe dar positivo el producto interno. ¿Ok? Bueno, y eso vale sí y solo sí. Si no fuera así, habría un hiperplano separador y entonces se me escaparía una parte de mi espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, eso vale como un sí y solo sí. Y bueno, si tenemos un conjunto de generadores del habitual de álgebra lineal, es equivalente decir alguna de las siguientes cosas. Ese conjunto genera positivamente el espacio vectorial. El negativo de cada uno de ellos se puede escribir como combinación positiva de los que quedan. Y existe una relación estrictamente positiva entre esos vectores. ¿Ok? O sea, hay algo si lo piensan como matriz, que está en el núcleo de esa matriz y que tiene todo componentes positivas. ¿Ok? Bueno. Otro resultado es que si algo genera positivamente un espacio vectorial, también lo genera linealmente, o sea, es como de costumbre. Y otra cosa que es donde empieza como que lo interesante es que para tener una base positiva, sí o sí el número de elementos que tiene que tener el conjunto S tiene que ser mayor o igual que n más 1, o sea, n la dimensión del espacio donde estemos trabajando. Entonces, sí o sí tiene que pasarse de
n+1, no puede ser menos, obviamente, y de hecho se puede alcanzar el n+1. O sea, si estamos trabajando en R3, es posible generar R3 con 4 vectores, R5 con 6 vectores, y así sucesivamente. Bueno, lo que sí es interesante es que cuando se alcanza ese óptimo se dice que tenemos una base positiva minimal, y a diferencia de cuando trabajamos normalmente en álgebra lineal, no tenemos, no todas las bases tienen el mismo número de elementos, por eso a esa se le pone un nombre que se llama minimal, ¿ok? Porque, bueno, acá viene un ejemplo. En el caso de R3, una minimal, según esta expresión, debería tener 4 elementos, ¿no? Y de hecho una forma muy fácil de construir según es tener un conjunto generador, o sea, de una base normal, y haces una combinación lineal negativa de todos esos elementos y el vector que te dé se lo agregas a tu conjunto y ya con eso generas positivamente. ¿Ok? Bueno. Pero hay otras cosas que siguen siendo base. Por ejemplo, las columnas de esa matriz forman una base para R3, pero no le puedo quitar ninguna. Si le quito alguna, ya dejo de generar positivamente. Si bien atrás acabo de decir que puedo alcanzar una base con 4 elementos, no cualquier cosa porque tenga más, le puedo sacar lo que sea para seguir generando positivamente. Entonces esa columna no le puedo sacar, a esa matriz no le puedo sacar ninguna columna sin dejar de generar R3. Y bueno, de hecho en la sección 7 de la referencia que va a dar en la 1, vienen más ejemplos de matrices de este tipo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí o todo bien? Igual se habló rápido, me dicen, porque a veces sí hablo muy rápido. Bueno, aquí empiezan lo que son nuestros resultados. Si bien sabemos que el teorema 3 que mencionamos nos asegura que si algo generaba positivamente en nuestro espacio vectorial, si le saco cualquier elemento sigue generando positivamente. Bueno, sigue generando, perdón, no garantiza que siga generando positivamente. Acá vamos a recordar un momento el teorema. Este es el teorema 3, dice que si algo genera positivamente, entonces si le saco cualquier elemento, sigue generando linealmente, pero ya no me asegura que sea positivamente esa generación. Entonces, bueno, debido a eso nos conviene definir algo que es un conjunto generador con redundancia. Entonces decimos que un conjunto de generadores positivos S para un espacio vectorial V es F redundante si cualquier subconjunto de S generado a partir de retirar F vectores arbitrarios sigue generando positivamente V. ¿Ok? A veces puede pasar que puedes quitar algunos, pero no todos. Entonces, ahora, más adelante doy un ejemplo de aplicación con eso. Y bueno, un resultado que tenemos nosotros es que ponemos una cuota que sería necesaria en la cantidad de vectores a tener en un generador para que yo le pueda retirar cualesquiera número F que se me antoje arbitrariamente. Entonces, si quiero sacar, por ejemplo, estoy en R3 y le quiero sacar 2 vectores a lo que yo tenga ahí, entonces hago esta cuentita y me dice cuántos son. Ok. Bueno. Seguir. Para resolver o analizar ese tipo de problema, empezamos con una matriz diagonal. Entonces, si una matriz diagonal, iterándola sobre un vector, me diera un generador positivo, tendría que cumplir las siguientes cosas. ¿Okay? El grado de veces que tengo que iterar tendría que ser mayor o igual que n. Eso, en principio, es por lo del teorema anterior de la base minimal. Si quiero generar R3, obviamente tengo que iterar uno más que esa. ¿Ok? Y que este ya cuenta como uno, entonces. Otra cosa. Bueno, eso tiene que tener rango completo, obviamente, porque si no, ni siquiera generaría el espacio. Y lo que sí tiene que pasar es que el BI no puede tener ningún cero, porque fuera algún cero, obviamente, nunca genero la última componente, ¿ok? Y otra cosa que es como donde empieza lo interesante es que esto no puede tener la diagonal nada positivo ni cero. Tiene que ser todo lo de la diagonal, de esa matriz diagonal, tiene que ser negativo, estrictamente negativo. En el caso de que la matriz sea diagonal de NR, de n por n, tiene que pasar eso. ¿Ok? Entonces vamos a ver que para el caso de C se puede ampliar un poquito más la condición y no pedir tanto que esto, pero bueno, vamos a ir de a poco. Entonces, esa es una de las primeras cosas que encontramos. Bueno,
Después tenemos un teorema que dice que tenemos una matriz diagonal en R de n por n, y su diagonal es toda distinta. Entonces, si tenemos un vector B, el conjunto este que se forma de iterar n veces sobre B la matriz diagonal es una base positiva y minimal, si solo si ninguno de los BI es 0. ¿Okay? Ninguna de las componentes del vector I es 0. Y además, si por el teorema anterior, la parte de la diagonal estaba metida en los reales negativos. ¿Ok? Bueno. Después tenemos también otro resultado que dice que si tenemos una matriz diagonal en C, entonces este conjunto siempre tiene rango completo. ¿Ok? Después, de hecho, en esa referencia, ese es un trabajo que hizo Úrsula con Carlos y Aldrubi, y una estudiante que se llama Tank, bueno, se apellida Tank, sí, es. Y bueno, ellos probaron en general que se cumple, esta condición es equivalente a pedir que la proyección del vector B en los autoespacios de una matriz siempre sea no nula. Eso. Pero bueno, acá está expresado de otra manera. Entonces, bueno, una diferencia es que acá solo estoy diciendo que eso tiene rango completo en general para C, y arriba estoy diciendo que en R eso me alcanza ya para tener una base mínima. ¿Ok? Bueno, entonces tratando de aplicar lo anterior a una matriz que sea diagonalizable y, ya no y que no sea una matriz diagonal, entonces vamos a anotar lo siguiente, que si existe una relación estrictamente positiva entre este conjunto, entonces también existe una relación positiva entre este conjunto. O sea, tengo una matriz que es diagonalizable, entonces si hay una manera de que al iterar esa matriz A sobre un vector B, lo que me quede se pueda anular por medio de una relación estrictamente positiva, entonces si me paso a trabajar en la base de los autovalores de la matriz, entonces también, ¿ok? Y bueno, si el conjunto de iterar la matriz A sobre un vector B tiene rango completo, entonces cuando trabaje la base de los autovectores también va a tener rango completo. Y ahí es, para hacer esa prueba es donde entra que hay que usar el producto de C y no el de R del otro lado, pero es la única parte. ¿Ok? Bueno, entonces como un corolario de ese teorema anterior, lo que veníamos platicando, tenemos que si tengo una matriz diagonalizable A con autovalores distintos, tales que su parte real sea negativa, entonces iterando hasta n, logro tener una base positiva minimal. Entonces acá cambia porque ya puedo estar trabajando en C, porque el teorema 8 me garantizaba que eso tenía rango completo, y entonces el hecho de que lo que está en la diagonal tenga parte real negativa me garantiza que el polinomio minimal de los vectores en los que estoy iterando al final tenga todos coeficientes positivos, entonces va a existir una relación estrictamente positiva que me anule todo el conjunto que generé iterando. Bueno, y eso es, bueno, no sé qué más decir, pero bueno, tengo una base minimal, y eso pasa así, solo si estoy usando todos mis autovectores, lo que quiere decir ahí el beta distinto de cero, o sea que el best que agarré y en el que elegí iterar la matriz A está conformado por componentes estrictamente no nulas de mis autovectores. ¿Okay? Estoy usando todos para generar ese vector B sobre el que voy a iterar. Si no llegara a agarrar alguno, entonces lo que me queda no es un frame positivo. ¿Ok? Bueno, entonces aquí hay un ejemplo. Agarro esa matriz A y, bueno, observamos que se cumple. Pero acá hay algo interesante. Bueno. Solo es como una prueba de, o sea, una aplicación directa, y lo que nos queda es un frame positivo y una base minimal para R3. Pero la condición de que la parte real, la parte real de los autovalores de la diagonal sea negativa no es necesaria, y de hecho acá hay un ejemplo. Esa matriz A, que es esto de acá,
tiene autovalores con parte real positiva, y sin embargo funciona la iteración. ¿Ok? Y de hecho, acá tenemos un resultado de eso. Los escalares que anulan a todo esto, la combinación estrictamente positiva sería la 1, 1, 1, 1, o sea, todo 1. Y nada, el conjunto que nos queda es ese. Y efectivamente también es un generador positivo. ¿Ok? De hecho, también ese es para R4. Ajá, es en R4. Y también es minimal. O sea, si se fijan, solo tengo 4 más 1 elementos. Arranqué el 0, así que son 5 y también es minimal. Entonces, esa condición no era. No es necesaria, pero sí es suficiente el pedirle la parte real negativa a los autovalores. Entonces, en general, ahora tenemos un resultado que en R3 al menos podemos decir cómo agarrar el tercer autovalor. ¿Por qué? Porque el problema viene si tienes un complejo, pero como vienen por pares, entonces con que te fijes en la parte real o la condición que tiene que cumplir la parte real y la imaginaria de uno, te queda para la condición para el otro, y el tercero tiene que ser sí o sí real porque no tiene conjugado, ¿no? Entonces, una manera de garantizar que tu matriz va a hacer una base positiva cuando la iteres sobre un vector es que lo que tiene que tener es la parte real del complejo menor que esa cantidad que dice ahí, o sea, de la mitad del valor real, el negativo del valor real, y la imaginaria se tiene que salir de eso. Esos son, cuando uno los ve, son círculos, y bueno, en el plano, y entonces los pinta y ve de dónde se tiene que salir, y ve si su matriz cumple con eso. ¿Ok? No sé si quieren que haga un dibujo. Todo. Bueno. Entonces, eso cierra como o caracteriza todo lo que tiene que tener una matriz de R3 para que pueda tener parte real positiva. ¿Ok? Después, en general, para otros casos es muy difícil porque, bueno, como los polinomios que tienes que analizar tienen coeficientes todos positivos, se pone muy difícil saber cuándo sí y cuándo no. Bueno, una aplicación y una de las cosas por que empezamos a ver todo esto es que esas bases positivas aparecen mucho en aplicaciones, por ejemplo, la de los drones, porque uno solo puede impulsar hacia arriba, o sea, los motores siempre giran para el mismo lado, en principio, si no hay que hacer más cosas y bueno, es más complicado y los mecanismos pesan más y todo, ¿verdad? O los motores son distintos, por X razón, ¿no? Entonces, uno tiene un dron y quiere que las hélices tengan el mejor empuje hacia arriba, que todo esté óptimo. Y de hecho, por lo que acabamos de ver, y los drones por eso tienen 4 rotores, porque tú quieres generar o mover un dron hacia cualquier lado, entonces tienes que inclinarlo un poco hacia cualquier dirección, o sea que necesitas 3 grados, ¿verdad? Entonces, para hacer eso positivamente necesitas 4, no 3. Los helicópteros no aplica porque cambian el ángulo de las palas, pero como aquí se quedaron fijos los rotores, sí o sí necesitas 4. Ok. Bueno, entonces en la referencia 3, que ese trabajo lo hizo mi codirector, él trabaja haciendo cosas de drones, encontraron que, no sé si recuerdan la cota, ahora voy a anotar un momento por acá. Si a un dron le falla un motor, un dron habitual, como les acabo de contar, se va a quedar con 3, entonces no se va a poder mover hacia donde ustedes quieran, va a fallar algunas direcciones en las que no va a poder ir. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto tenemos que ponerle? Si quiero que le falle uno el que sea, la cuenta era 2F, 2 por la cantidad que quiero que le falle por la división en la que estoy trabajando menos 1, ¿no? Entonces, en este caso, nos daría el 2 y 2, bueno, acá está, ¿no? No, algo 2F, me olvidé mi propia cuenta. No, ya me acordé que hice. Es que ahí tengo la escrita de varias formas. Es n más 1 acá cuando estamos trabajando así. Porque era 2F más 1 más n menos 1. Así la tenía anotada ahí. Sí, por eso algo no me cuadraba. Bueno, cuando hago esa cuenta es 2F y acá me queda el n, me parece, ¿no? Sí, n más 1. Está bien. Bueno. Entonces acá me queda 4 y resulta que serían 6 los rotores que le tendría que poner. No me lo garantiza, solo me dice que mínimo
si quisiera empezar por algún lado, tengo que empezar buscando en 6, ¿ok? Entonces, bueno, en ese trabajo que tiene mi codirector encontraron que no bastaba con poner 6 de manera muy simétrica y sin inclinación, sino que había que, bueno, una solución que encontraron es poner 6, pero inclinar los rotores, o sea, que no vaya todos hacia arriba, sino que tengan un cierto ángulo. Entonces, para ahí encontraron que efectivamente se puede generar. Pero, como les digo, o sea, como que no se sabe en general si siempre se alcanza la cuota. Para mí que sí, pero yo qué sé, ¿no? Mucho decir eso. Otra aplicación, por ejemplo, es cuando uno tiene, eso de ahí representa un mapa de ruido. Aquí se me perdieron los colores, no sé si ustedes los vean, pero bueno, ahí no se ve. Acá hay unas manchas más negras en el centro y después como más claritas. Ese es un mapa de ruido de una maqueta de una ciudad. Entonces generaban ruido, ponían micrófonos en distintas partes de la maqueta para ver cómo se distribuía el ruido, para después como que pensarlo en una ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, una limitación es que a veces uno no puede ir a medir el ruido en todos lados de la ciudad porque o no tiene tiempo, o sea, de finito para irse, o sea, tantas personas no le alcanza el día para irlo a hacer, o no tiene suficientes micrófonos o dispositivos para ir a medir el ruido en todas las ciudades. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo puede hacer uno una representación adecuada del ruido en todos lados, a partir de solo tener muestritas de algunas partes, ¿no? De la maqueta? Entonces, un trabajo que también, en el mismo trabajo que hizo Úrsula con Carlos y Aldrubi y su alumna, que es Tank, nada, empezaron a estudiar ese tipo de problema, cómo a partir de unas muestras dadas puede uno reconstruir todo un vector completo, ¿no? Entonces, bueno, este esquema de hecho es de ese artículo, ahí de la referencia, al final se los pongo, pero esto representa posiciones en las que estoy tomando muestras. Esto digamos que todos los puntos serían toda mi señal original, pero una de las preguntas es dónde tengo que muestrear o qué componentes tengo que quedar a distintos tiempos para reconstruir la original. Entonces, en este caso, suponiendo este dibujito, este comportamiento, estaría diciendo que en la posición 1, 4 y 5 puedo muestrear 2 veces en la 1, en la 4 tendría que muestrear 5 veces y en la 5 3 veces, y que con ese número de muestras en esas posiciones en particular podría yo reconstruir toda la señal original. Bueno, pero una cosa es que no se me puede a mí ocurrir agarrar el que sea. O sea, hay un criterio para elegir las posiciones adecuadas que agarrar. Bueno, eso lleva a lo que es el problema de la redundancia. Y la redundancia es justamente eso, poder sacar una cantidad de vectores que yo tenía en un conjunto generador y que eso me siga generando positivamente. Entonces, una buena noticia, cuando uno la piensa, el costo es malo, pero estar iterando un montón de veces siempre y te va a resolver ese problema. O sea, si iteras suficiente, resuelves ese problema. Entonces es lo que dice esta proposición, pero no es muy útil porque uno no quiere un dron con, no sé, 800 ahí hélices. Entonces, si bien te resuelve el problema de la redundancia a través del mismo método, que eso es lo interesante, o sea, podría no haberlo resuelto, pero bueno, si iteras muchas veces, lo que te queda sí o sí te resuelve tu problema. Que no te guste, bueno, es otra cosa. Entonces, lo que queremos es ver cuándo podemos alcanzar la cota. Ahora esa es una pregunta, y hay casos muy, muy particulares. De hecho, hacer la cuenta es una cuenta muy larga, pero bueno, nada, ahí tenemos algo, ahora les contaré. Bueno, entonces tenemos una matriz diagonal con autovalores distintos y un vector B apropiado, como el que teníamos, que no tenía ningún cero y todo. Entonces, que ya forma una base minimal. Si tengo paciencia y sigo iterando sobre eso que ya es una base minimal, de hecho por eso no puse que el vector B no tuviera componente no cero, porque si iterando hasta este grado me daba una base minimal, es porque no tenía ningún cero, ¿ok? Entonces, si ya tienes una base minimal, lo que dice este teorema es que itera muchas veces, de hecho hasta esta cantidad, dependiendo de la f y de d en el que estés, y que eso te resuelve el problema de la redundancia. Pero tienes muchos vectores. ¿Ok? Bueno, entonces, el otro teorema dice que, lo leo, si tenemos una matriz de 2×2, bueno, es lo mismo de arriba, pero la idea es la misma. Si ya tengo una matriz
¿Quiere que lo lea o no sé? O solo digo el resumen. O sea, si tengo una matriz en R de 2 por 2 cuyo cuya diagonal esté en los reales negativos, porque como estamos en R sí o sí tiene que tener parte real negativa, con diagonal distinta y bueno, y un vector B que ya me garantizaba que esta era una base minimal, entonces se itero hasta 4, o sea, desde 0 hasta 4, eso es uno redundante. Entonces, ser uno redundante, para R2 sería, otra vez haciendo la cuentita, sería el 2 por el 1 más 2 más 1, ¿no? Que sería 5, en este caso. Entonces, para el caso de R2 con una matriz diagonalizable con autovalores todos reales y negativos, se puede alcanzar la cota esa. Y el que estuvo difícil de probar por la cuenta, o sea, no porque la idea sea grandiosa, sino porque hacer la cuenta es molesto, es que también para R3 sucede eso. Si ya tienes estás en una matriz diagonal con autovalores reales, todos negativos y distintos, entonces si iterando hasta un vector, sobre un vector hasta el grado que dice acá, ya tenías una base, o sea, hasta 3 ya tenías una base minimal, entonces si sigues iterando hasta 5, vas a tener también una redundancia. O sea que también para R2, para R3 se alcanza la cota, pero para una falla. Lo que pasa es que como son los parámetros, o sea, sabemos, no sé si viene a continuación, déjenme ver, me spoilé un poco. Ah, sí, ahí viene justo abajo. Déjenme anotar esto. O sea, el número de vectores que estamos diciendo que sí o sí tenemos que tener va a ser mayor o igual a esa cantidad. Entonces, con el método iterativo lo que estamos seguros es que para N2, bueno, N1 obviamente también funciona, pero para N2 y N igual a 3 y el F fijo de 1, se alcanzó la cota. Y no usando ese método, se cumple que en general se puede alcanzar, déjame anotar esto, o sea, para cualquier n en el que estemos trabajando, la uno redundancia con esa mínima. O sea, cuando solo quiero sacar uno, para en un espacio vectorial de cualquier dimensión, se puede alcanzar la cota. Pero ya no con ese método, no estamos seguros que se pueda con ese método. Porque eso conlleva a anotar algo. Voy a ponerle V. Si yo tuviera un conjunto que yo digo que es redundante o quiero probar si es redundante, lo que tengo que ver es que esto tenga rango completo, o sea, eso como vectores no pongo comas porque ahora los voy a usar para otra cosa, pero que todo esto tenga rango completo y que además pueda sacar el que sea y que siga teniendo rango completo y además coeficientes todos positivos que lo anulen. Pero el problema viene en que, bueno, cuando uno itera hasta el minimal, está bonito porque, bueno, de hecho el polinomio que cumple con eso es el característico de la matriz y todo bien. Si itera más veces, bueno, uno puede como ahí cucharear algunos raíces extra, pero para aumentar el grado. Pero después el problema es que si uno ya dice que esos 5 son, por ejemplo, los redundantes para R3, lo que se tiene que poner a fijarse es, ahora existan polinomios de la forma, por ejemplo, si esto tiene rango completo, habría un polinomio de grado 5, Z5 con A5 más A4Z4 más A3Z3 más A2Z2 más A1Z1 más A0 que anulen a esto. Pero si es redundante, también tendría que buscar algo y asegurarse que existe, por ejemplo, si yo quiero sacar que exista algo de la forma A5',
más, A4', Z4, más no esté, y luego decir que tengo 2', Z al cuadrado más 1', Z más AC, ¿no? Y que existen todos los posibles polinomios coeficientes positivos, con esos huecos, todos los posibles huecos, que sigan teniendo como raíces a los autovalores originales. Entonces, como que probar eso, no. Es difícil, es difícil. Pero hemos logrado, digo, probarlo para el caso de R2 y R3, que sí se cumple sacándole uno el que sea, pero tienes que probar todas las posibilidades, entonces eso es lo complicado. Si quieres usar ese método, si no, al menos probamos que para todo n se cumple la 1 redundancia, y de hecho tenemos un método para generarlo, ¿ok? No es bonito el método, pero funciona. Entonces, por eso acá pongo que no se sabe si con el método iterativo funciona para la 1 redundancia para n mayor que 3. Solo tenemos para hasta 3 es lo máximo que hemos visto. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? No sé. Bueno, igual, a ver qué me lo gasta ahora porque creo que fui muy rápido. Bueno, algunos resultados importantes en dimensión finita, viene también el artículo de Carlos y Úrsula, y ellos estaban analizando el problema de muestreo y de querer quitar componentes de un vector y luego querer reconstruir todo. Entonces, viendo eso, encontraron que lo que tiene que tener el vector sobre el que uno quiere iterar, o el conjunto de vectores, porque de hecho a veces no es posible iterar sobre uno solo, eso pasa cuando tienes un autovalor repetido. Por eso yo todo lo que conté anteriormente era para autovalores distintos. Si tienes un autovalor repetido, necesitas agregar una cantidad mínimamente, aunque no te garantiza, igual a la cantidad a la multiplicidad del autovalor más repetido. O sea, como que si tienes multiplicidad 3, bueno, si tienes suerte en elegir 3 vectores, vas a poder resolver el problema ese de iteración, pero podría ser que tus 3 también sean desafortunados y necesites 4 o más, pero otra vez mínimamente necesitarías esa cantidad, ¿no? Entonces, si uno tiene un conjunto omega de n vectores, ¿sí? Y una cantidad igual de vectores BI con y en omega, en Cn, entonces si tenemos una matriz diagonal y el grado de polinomio anulador de BI, a ver, no me salté una fila. No, sí voy. Entonces si uno itera cada uno de estos vectores, o mejor dicho, si itera la matriz de diagonal sobre cada uno de esos vectores hasta esa cantidad, o sea, uno antes del grado del minimal, entonces lo que queda es un frame para Cn. Acá no estamos hablando de frame positivo, sino un frame para Cn en general. Sí, solo si los vectores que yo elegí sobre los cuales iterar, proyectados sobre cada subespacio, forman una base o un frame para el subespacio. ¿Ok? Entonces eso es un sí, solo sí. Y como eso es para una matriz diagonal, bueno, como corolario sale que si la matriz fuera diagonalizable, entonces el problema se puede resolver sí, solo, bueno, el problema que ellos tenían del muestreo dinámico y de poder sacar y muestrear solamente en algunas columnas, se puede resolver sí, solo sí, las columnas o las entradas, las columnas asociadas a las entradas sobre las que quieres muestrear solamente, proyectadas sobre los autoespacios, forman un frame para los autoespacios. Es decir, que nuestra figurita, si quisiéramos sacar o muestrear o reconstruir cualquier vector usando solo la componente 1 y 4 y 5, entonces las columnas 1, 4 y 5 proyectadas sobre los autoespacios tienen que tener formar un frame para los autoespacios. ¿Ok? Bueno, eso. Acá ya tenemos el corolario para los diagonalizables, pero sin ser positivo, entonces tenemos el análogo para cuando estamos trabajando con la restricción de ser positivo. ¿Ok? Entonces, en general, va a pasar que si la diagonal de la matriz tiene parte real negativa, acá otra vez, para garantizar cuándo puede tener parte real positiva o no, bueno,
la idea que hemos tenido para probarlo es haciendo cuentas, entonces no es muy conveniente para generalizar esto, pero si tiene parte real negativa, entonces lo que me queda va a ser un frame positivo si solo si, donde dice, a ver, me perdí un momento. Bueno, ahora una diferencia, acá en el teorema, cuando no tengo la restricción de querer generar positivamente, me basta con iterar a un grado antes del anulador, del minimal del polinomio. Acá la garantía la tengo si itero hasta el grado del polinomio minimal. ¿Ok? Y entonces el conjunto sobre el que itero es un frame positivo. Sí, solo sí, esto sigue siendo un frame para cada uno de los autoespacios. Acá esto no le pido hacer un frame positivo porque de hecho eso no va a pasar en general. ¿Okay? Sería que iterar un montón de veces o sobre muchos más vectores para tener un frame positivo en los autoespacios. Pero no es necesario, con que los autovalores tengan esta condición en su parte real y estas proyecciones ya forman un frame para cada subespacio, entonces iterando sobre la matriz voy a generar el frame positivo. Y ese es como el análogo para la diagonalizable, digamos. Acá aparece la adjunta porque ellos estaban trabajando otro problema que tenía que ver con eso. En este caso no es así. Entonces, nada. Y como un comentario, no es necesario iterar hasta el grado del anulador. O sea, es una condición suficiente, pero no es necesario. O sea, podrías iterar hasta este mismo grado, cada uno, o sea, uno atrás del grado del minimal, pero si tienen cierta relación entre ellos, los ves. ¿Ok? Pero como garantía funciona así. Yo creo que ya es la última película. Bueno, acá están las referencias, por si quieren tomar nota. El primero, sí, es del 54, de Chandler Davis, que es lo de las bases positivas y todo eso. Ese es el trabajo de Úrsula con Carlos. Y ese es el de los drones y las aplicaciones y eso. Entonces, en principio, bueno, a mí me llamó la atención también cuando empecé a ver eso, porque como que uno pensaría que por qué aparecen como que las bases positivas, pero bueno, con esos ejemplos dice, no, así no lo hubiera pensado, ¿no? Pero que tiene todo el sentido. Y bueno, no tengo mucho más que decir, creo que me faltan como 10 minutos, pero como 15, de hecho, creo que fui muy rápido. Pero podemos usar para preguntas o algo así si quieren. Una pregunta. Es muy difícil, no la cadena. Pensaron, la respuesta es no lo pensamos y estaremos hablando. Sí. No, porque no puedo evitar. Si en Rn, la esfera de Rn tirás, no sé, n más 2 vectores al azar. ¿Esos tenés buenas chances de que te den una base positiva o n más 3 para que tenga redundancia? ¿Pensaron eso? Si mostreos, porque muchas veces estos problemas, cuando lo elegís vectores al azar, sirven porque con probabilidad alta apuntan para lados bien distintos. Una cosa que qué bueno que preguntas eso, es que, bueno, no sé si te vaya a ayudar a resolver tu pregunta, pero es que hay una relación geométrica entre los vectores cuando forman una base minimal, que es que si estamos en el plano, ¿no? Entonces, si agarro estos vectores, como forman un generador lineal para el plano, lo que debe de pasar es que tiene que haber una combinación estrictamente positiva de ellos que anule todo. Entonces eso significa que este vector que estoy eligiendo no lo puedo agarrar de donde sea, sino que tiene que estar en el interior del cono negativo de esos. Así que ya eso te restringe dónde buscar. Entonces, si entre más grande hagas eso, como que te puede dar problemas, o si lo haces más pequeño. No puedes agarrar cualquier cosa. Geométricamente pasa eso. Uh-huh. Y a lo mejor, no al azar, pero si uno los agarra equidistribuidos en la esfera, ¿eso podría llegar a funcionar? Sí, equidistribuido debería de funcionar, pero podrías necesitar más, porque, por ejemplo, si uno quiere tener un generador positivo para R3 y los espacias lo mejor que se puede en la esfera, que sería agarrar uno en cada hortante, bueno, sería agarrar cada hortante, no te queda. O sea, si están todos lo mejor distanciados, no lo forman. Porque si le sacas
O sea, como que estás ahí en el límite y no nada en el interior del otro. O sea, Es moverlos un poquito. claro. Siento que es muy enfrentado, muy claro. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si eso ayudó, pero sí, sí. ¿Alguna otra pregunta o algo así? Esto de los drones, Sí. cuando una que agregaron drones que ponían algunos motores más arriba, más abajo que. No, los motores, solamente los rotores, o sea, los brazos están todos igual, o sea, a nivel, digamos, alineados, pero de donde salen los ventiladorcitos, digamos, esos sí pueden estar como... Necesitan, de hecho, tener un ángulo para que con 6 te alcance, porque no es como 6 cuál es que la... Claro, si no es todo el mismo plano. Claro, o sea, sí se levanta y todo, pero va a haber alguna dirección que cuando hay un rotor que cuando se lo quiten no va a andar. O sea, no lo puedes sacar el que a ti se te antoje. Es raro, pero es cierto. O sea, como que sí, sí, sí. Porque sí, o sea, dado un conjunto, si le agregas más cosas, por ejemplo, si tienes una cosa que sea base positiva, si le agregas otro vector, obviamente que sigue siendo base positiva, pero solo le puedes sacar ese que le pusiste sin afectar la generación positiva, digamos, porque los otros son como que los importantes. Entonces tienes que tener cuidado como ponerlos para que puedas sacar el que sea, y eso es lo difícil. De hecho, muy, muy difícil es probar que puedes generar todos los posibles, al menos el enfoque que estábamos pensando, no se nos ha ocurrido otro, o bueno, a mí no se me ha ocurrido otro, no culpa a los demás. Yo necesito una mejor idea para probar que puedes sacar o generar todos los posibles polinomios, porque si se fijan, una vez que decidiste hasta qué grado llega, entonces hasta ese grado tienes que intentar todos los polinomios, o sea, todos los de grado 5 con huecos acá atrás, digamos. Hay unos que son fáciles de probar. El problema normalmente viene en el borde donde se juntan una cantidad de posibles candidatos a ser base positiva. Por ejemplo, si esto fuera, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjenme pensarlo un momento. De hecho, para R2 me parece. Para R2 este sería el candidato a resolver la 1 redundancia. Estaría 5 vectores. Entonces, probar que todo esto genera positivamente, quitando estos dos, por ejemplo, es muy sencillo, porque si los ignoro por un momento, o sea, de hecho, incluso podría tirar estos dos a la basura, esto de acá, los coeficientes que me resuelven esto son los coeficientes del polinomio minimal. ¿Ok? Entonces, después puedo quitar solo este o este, pero ya estoy seguro de que eso va a andar. Y después, si quito estos, por ejemplo, también aquí puedo factorizar y van a hacer unas cuentas ahí, va a andar. El problema aparece para probar que puedo sacar estos dos y que hay un polinomio cuya raíz sigue siendo lo que tenía en la diagonal, pero que tiene esos coeficientes faltantes y que todo el resto es positivo. Entonces, eso es como que lo complicado. Les cuento. ¿Sacaras por múltiplos? De las potencias de D sacadas por múltiplos. Por ejemplo, sacadas son de los impares. Eso podría ser, en eso he estado pensando algo, pero todavía no he concluido lo importante, pero o sea, como que esto tiene pinta de funcionar dependiendo de la forma del n, o sea, de si n es como par o impar, como que podría sí funcionar o no. Ajá. Eso sí. Pero en general, no sé, o sea, no sé si para cualquier que se me cante y eso, no sé cómo resolver eso. De hecho, la cuenta, ahí les cuento mi trauma para hacerlo para R3, probar que era uno redundante, fue una cuenta muy, muy larga, y de hecho, como que una parte gráfica de visualizar es que las restricciones que teníamos aparecían regiones en el plano para... A ver, déjenme... Tenía que pensar como en circunferencias de este estilo. Así, luego otra circunferencia acá, y me parece que una por acá. O sea, uno tenía que pensar, bueno, suponiendo que todos tenían parte real, todos los actuales tienen parte real positiva, como que en lugar de que tienen que estar buscando
significaría que todos están arrastrados, digamos, solamente en el eje real y buscar qué le tiene que pasar a los autovalores, a ver cómo es esto, no. Y lo resolví para R negativo, o sea, como no para autovalores con parte compleja, pero sí negativa. Entonces, al proponer la diagonal toda negativa y hacer las cuentas de cómo tendrían que ser los polinomios para que se anulen ciertos coeficientes y todos los demás queden positivos, bueno, eso me llevó al plano y a unas circunferencias en el plano complejo donde tenía que ver si existían posibles soluciones de unas desigualdades que, por ejemplo, hicieran que un número complejo saliera de esta circunferencia, pero quedara adentro de esta, por ejemplo, pero afuera de la más externa. Y entonces, si podía hacer eso para dos casos, podía garantizar que existiera solución para cuando se me borra y cuando se me borra y bueno, eso es como que la lucha con esto, lo difícil es eso, porque si tienes que probar todas las posibles combinaciones, y eso solo es para una, si después quiero sacar dos, bueno, tengo que fijarme en muchas más combinaciones y crece mucho el número. Pero bueno, nada, es todo lo que iba a contar, y no sé si quieren preguntar algo más o... Bueno.